Y el país integra. Comentarles que hay reacciones aquí en Asamblea Nacional en torno a lo que fue el veto total que hiciera el presidente Daniel Noboa al proyecto de ley de las rentas petroleras. Desde la Revolución Ciudadana se ha cuestionado la decisión del primer mandatario y ha dicho que este informe técnico en el que se mencionaría que no existirían los fondos y que al ejecutar precisamente esta ley se afectaría el presupuesto general del Estado, no tiene sustento. De ahí que han llamado nuevamente que se revise, ya que al vetar totalmente esta ley se está perjudicando a 3 provincias. Escuchemos lo que dijeron los representantes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Lenin Lara, Paola Cabezas y también otros de los asambleístas. Bueno, quiero expresar a nombre de los habitantes de las provincias de Esmeraldas, de Sucumbíos, de Santa Elena y del Ecuador en general, el sentimiento de tristeza, de decepción que tenemos por aquel veto total de la ley de participación de rentas a favor de estas provincias, de estas 3 provincias, por la industrialización del petróleo. Nunca antes estos territorios habían estado tan cerca de que la justicia mirara con pleno derecho a quienes reportan de manera permanente riqueza al Estado ecuatoriano, pero que de manera permanente también reciben las consecuencias de lo que esta actividad industrializadora significa para sus territorios. Hace 45 días, Esmeraldas vivió la afectación de lo que fue el derrame de petróleo más trágico de los últimos tiempos. Y esa es la historia cotidiana, esa es la historia diaria. Y por ello, por justicia, por legitimidad, porque está consagrado en la Constitución el derecho de los territorios a participar de la riqueza que generan al país, es que esta ley se había promulgado con total justicia. Fueron 106 votos de esta Asamblea Nacional los que dieron el sí para que estos territorios contaran con los recursos que les corresponden, los recursos que pueden permitir construir el desarrollo planificado de estas provincias. Pero lamentablemente recibimos el veto total. Creímos que habría empatía para Esmeraldas, para Santa Elena, para Sucumbíos. Mucho más cuando hace 3 días Esmeraldas fue sacudida por un terremoto que destruyó casas, destruyó infraestructura pública y también destruyó sueños de nuestros habitantes. Es por ello que hoy, acompañado de mi bancada, que siempre estuvo en primera línea de lucha para que el derecho de los territorios sea reconocido, reconociendo que hubo también esa aceptación de la Asamblea Nacional por una mayoría absoluta que votó a favor de este proyecto, nosotros presentamos nuestro sentimiento de decepción y de tristeza como oriundos de estos territorios que merecen ser reconocidos y ser tratados con justicia, correspondientemente con lo que aportan al país. Solo espero, y esto lo mencioné en el Pleno, solo espero que este veto total, que es injusto con las aspiraciones de estas poblaciones, permita que en un año, que las asambleístas que retoman la nueva asamblea que iniciará el 14 de mayo, retomen este proyecto de ley, pueden hacerlo luego de un año y lo lleven adelante, porque es justicia para el Ecuador entero y para estas 3 provincias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Retomando lo que ha dicho nuestro compañero Lenin Lara, proponente de la ley, y varios elementos que sustentan el veto del presidente de la República y que se caen por su peso.
El presidente asume que esto afectaría el presupuesto general del Estado. Es claro que la actividad petrolera, al menos en nuestras provincias, en Santa Elena tiene más de 100 años, en Esmeraldas tiene aproximadamente 53 años, y son recursos que están ya contemplados y nos preocupa porque haciendo cálculos estamos hablando de aproximadamente 48, 50 millones de dólares. El presidente en campaña entregó cerca de 500 millones en bonos. Si nos ponemos a hacer una comparación, creo que más afectación hay al presupuesto general del Estado entregar recursos sin planificación cuando el artículo 274 de la Constitución sustenta esos elementos para que las provincias de Santa Elena, de Sucumbíos y de Esmeraldas reciban esos recursos. No hay tal afectación. Quiero comentarles, justamente para cumplir con ese principio del artículo 274, en su momento se creó una empresa pública, se llamaba Ecuador Estratégico, con la cual se canalizaban los proyectos que a cada una de las provincias les correspondía, justamente por recursos de compensación petrolera. Ya se hizo. Desafortunadamente desapareció esta empresa pública y ahora queda a libre albedrío del presidente de la República si quiere o no entregar estos recursos. Son constitucionales, están en el artículo 274 y eso no tiene asidero en el veto del presidente de la República. Dice que los municipios tienen que generar sus propias rentas a través, lo decía o citaba el artículo 270, eso está claro. Nadie niega eso, pero no inobserven el 274 que también le exige, le obliga al gobierno nacional a entregar estos recursos. La verdad nos preocupa mucho en una coyuntura política que el presidente no haya visto mucho más allá de la necesidad que tiene nuestra provincia. Ya hay jurisprudencia. Aquí hay una ley, la ley amazónica, que también le entrega recursos a ese sector del país justamente por actividades de estas mismas características, por extracción, muchísimas gracias, por extracción de petróleo. Entonces, si ya existe jurisprudencia, si ya hay un sector, una región del país que se beneficia a través de una ley, ¿por qué darle la espalda a Esmeraldas, a Sucumbíos y a Santa Elena cuando ya existe ley expresa, jurisprudencia? Nada de lo que el presidente argumentó en su veto tiene un asidero. A nosotros nos duele porque Esmeraldas viene sufriendo no solamente la pandemia del COVID, la pandemia de la inseguridad y ahora los temas que son de conocimiento público, el derrame de petróleo y ahora este terremoto que aspirábamos que el presidente de la República hubiera tenido una mejor lectura del territorio. No ha ido a Esmeraldas, no ha ido. Desde su última visita en campaña no ha vuelto a ir, no estuvo por el derrame, no estuvo ahora por el terremoto y seguramente no entiende la necesidad que tienen estos territorios de recibir esos recursos. Algunos aducen, no, le vamos a entregar plata a los GATS. Miren, los alcaldes van y vienen, esos recursos quedan para los territorios. Y él hablaba de un principio de discriminación para los demás territorios. Esmeraldas necesita ser atendida en este momento por todos los embates que hemos recibido y aspirábamos que el presidente pudiera mirar mucho más allá. Miramos con preocupación más bien el veto y quería dejar estos elementos porque nada de lo que ha argumentado en el veto tiene sustento. El 274 es claro y Esmeraldas esperaba que por justicia se le entregaran sus recursos. Gracias. Muchas gracias. Quiero expresar a nombre de mi provincia de Sucumbíos la indignación total, el rechazo a esa decisión del presidente Noboa que se encuentra viajando y que lamentablemente desde el Vaticano, golpeándose el pecho, yo no sé si tiene sentido, conciencia de lo que está haciendo, cuando realmente a quienes le perjudica son los más pobres. Sucumbíos aporta con recursos económicos al país. De ahí se extrae el petróleo, pero también se industrializa. Tenemos doble efecto de contaminación ambiental, de pasivos ambientales, de enfermedades catastróficas. Estos recursos que Sucumbíos, que Esmeraldas, que Santa Elena, por tener esas refinerías
que si bien cierto sirven para el desarrollo del país, pero a veces desde hace 53 años no han dado respuestas contundentes a esas compensaciones justas que lo termina el artículo 57.7 de la Constitución de la República, para que los pueblos y nacionalidades que viven en los sectores deben beneficiarse de los sectores estratégicos de esos proyectos. Pero también el artículo 74 de la misma Constitución habla de ese desarrollo ambiental, pero también habla de que los pueblos tienen que beneficiarse de esas rentas por esos recursos naturales que se extraen o se industrializan. Entonces, tanta falacia del presidente Noboa al vetar el desarrollo a Sucumbíos, el desarrollo a Santa Elena y el desarrollo a Esmeraldas. Quiero compartirles esa indignación que tiene Shushubindi, que está a pocos metros de la refinería de Shushubindi. Les invito para que vayan a Shushubindi y miren cómo está la refinería, cómo están los mecheros petroleros que este gobierno ha incumplido. Vayan, vean el abandono que tienen estas provincias. Ese recurso pudo servir entre 10 y 16 millones de dólares que le hubiera llegado al municipio de Lago Agrio, Shushubindi, a los gobiernos parroquiales y a las prefecturas de las 3 provincias que ya le he mencionado. Aquí habla, el presidente reconoce al final su error. Dice que está presto para presentar una nueva alternativa, porque sabe que cometió un error, que por odio, por avaricia, vetó esta ley. Por lo tanto, a Sucumbíos, a Santa Elena, a Esmeralda se la respeta. Esta asamblea ha cumplido con 116 votos, aprobó esta ley, pero solo bastó la negligencia de un gobierno para vetarla. Nosotros vamos a seguir luchando para hacer respetar este derecho. Muchas gracias. Como representante de la provincia de Santa Elena, hoy soy la voz dentro de la Asamblea Nacional de mis hermanos peninsulares, de mis hermanos santalenenses, que el día de ayer recibieron con total asombro este veto total. Asombro porque como una provincia como Santa Elena, con tantas necesidades, y que el presidente, que dice ser de Santa Elena, conoce o debiera conocer, nadie creería que podría estar en contra de la aprobación de una ley tan importante y que para nosotros es considerada una retribución histórica, es considerado un anhelo de tantos años. Santa Elena tiene su historia petrolera que data de hace más de 100 años. El Cantón La Libertad, su refinería, con 84 años aportando al erario nacional. Y en Santa Elena tenemos todavía graves problemáticas. Una de ellas, la desnutrición crónica infantil. Nuestra provincia de Santa Elena ocupa dolorosamente el segundo lugar con la más alta tasa de desnutrición infantil en el país. Y veíamos con total esperanza que aprobar esta ley, que tener esta ley aprobada por 106 asambleístas, quiere decir 106 voluntades, y ojo, no solamente de la Revolución Ciudadana, también contaron con votos oficialistas, en un momento político, para después decirles que no, a través de este veto total a la ley. Y veíamos en esta ley la esperanza de poder tener obras de agua y saneamiento, obras de infraestructura vial, obras que permitan el desarrollo, que sea coherente con Santa Elena, que ese aporte que hacemos con todo el amor al erario nacional se vea también retribuido coherentemente en un desarrollo social, sostenible, en bienestar para nuestros ciudadanos y ciudadanas santalenenses. Hoy rechazamos este veto total, pero me uno a las palabras de mis compañeros. No nos rendiremos, porque aquí está la bancada que lucha por la ciudadanía, que también mucha ciudadanía ha dicho, esto se tornó político, esto fue un tema de campaña electoral, dijeron que sí en un momento de campaña electoral y pasadas las elecciones dieron un veto total.
pues creemos firmemente que aquellas leyes que van en beneficio de la ciudadanía deberían estar despojadas de bandera política y que la única bandera que se debe izar es la del Ecuador, el amor por la patria, el amor por los ciudadanos y esa atención a sus necesidades para que puedan vivir con bienestar. Así que desde la provincia de Santa Elena seguimos y seguiremos luchando porque se cumpla con ese mandato constitucional de que nuestras provincias, de que nuestros territorios tengan esa compensación por la actividad tanto de industrialización como de explotación. Y este proyecto de ley fue aprobado con 106 votos de la legislatura, en donde se estipulaba que la distribución de las rentas petroleras sea distribuido para 3 provincias, $1 por cada barril de petróleo. Con esto retornamos. Corape informa.